Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración del mes de agosto, muy unidos aquí al Sagrario, para celebrar esta fiesta, esta solemnidad tan grande de la Santísima Virgen, la Asunción a los cielos en cuerpo y alma. Celebra una fiesta que se instituyó para celebrar ese misterio por el cual la Virgen, después de sus años de vida aquí en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ahí la esperaba su Hijo Jesús, ya con su cuerpo glorioso, tal y como ella lo había contemplado después de la resurrección, en aquellos días, 40 días que Cristo quiso pasar todavía en la tierra después de resucitado. Cuánta emoción, cuánta alegría podemos imaginarnos en este encuentro entre la madre y el hijo. En el celular que tengo me sirve para, y a lo mejor más de uno lo tiene también, para contemplar los misterios del Santo Rosario, unos cuadros, bueno, tampoco es que sean especialmente buenos, pero son unos cuadros muy logrados y que expresan el contenido de cada uno de los misterios del Rosario, y en concreto en el cuarto misterio glorioso, que es precisamente la Asunción de la Virgen a los cielos, pues representa, por un lado, la figura de Cristo, que está como ahí en medio de unas nubes y está con los brazos abiertos, como esperando, como cuando uno está en el aeropuerto o en la estación del tren, viendo bajarse a ese familiar o ese amigo que acaba de desembarcar y está dispuesto, preparado para darle un abrazo, ¿no? Ese abrazo tan esperado por mucho tiempo. Y al otro lado del cuadro pues está la Santísima Virgen llevada por unos ángeles, también con los brazos abiertos, como diciendo, ahora ya va a ser un abrazo para siempre. Pues esa verdad de fe que, bueno, no deja de ser algo que la Iglesia ha creído pues desde los comienzos. Los primeros cristianos tuvieron esa certeza de que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma, no solamente el alma, sino también el cuerpo, es decir, que tras el instante de la muerte, ese cuerpo se convierte en un cuerpo glorioso por una gracia especial de Dios y es llevado al cielo directamente. Después, como era una verdad que no estaba definida en la doctrina católica, tampoco ha sido revelada por Cristo que fuera a ocurrir así, pero era algo que estaba en la fe del pueblo de Dios, pues el siglo pasado, en 1950, el Papa, entonces Pío XII, pues lo definió solemnemente como un dogma de la fe católica. Y ya pues pasó a la liturgia, en fin, ya tiene sus misas propias y además ha sido una fiesta que, precisamente por estar en mitad del mes de agosto, en muchos países es todavía tiempo de verano o de vacaciones, en otros estarán ya comenzando las clases, los colegios, pero es una fiesta en la que muchas parroquias, muchos pueblos, muchas ciudades, pues celebran la fiesta de su patrona, precisamente en esta fecha del 15 de agosto. Es el triunfo de la Santísima Virgen después de sus años de vida aquí en la tierra. No sabemos
exactamente cuántos fueron, pero sí sabemos que fueron años duros en los que, junto a ser una mujer llena de la gracia de Dios, con unos privilegios muy extraordinarios, únicos, que el Señor quiso porque esa criatura iba a ser su madre, la madre del Hijo de Dios, pues por fin llega ese momento del paso de esta vida a la vida eterna, que el Señor quiso premiárselo de este modo tan grandioso. Muchas veces durante su caminar terreno la Virgen tuvo que guiarse con la luz de la fe. No todo era evidente para ella, no siempre entendió, al menos inicialmente quedan rastros en la Sagrada Escritura de cómo la Virgen pues no entiende por qué tiene que ir en pleno embarazo y casi ya a punto de dar a luz, meterse en un viaje tremendo, largo y un poco costoso también de hacer para llegar a Belén y empadronarse, porque era una ley del emperador romano en ese momento, ¿no? O cuando Jesús se pierde con 12 años en Jerusalén y no se dan cuenta hasta el día siguiente y lo buscan, y 3 días después apareció y no había ocurrido nada, simplemente que él les dijo que tenía que ocuparse de las cosas de su padre. Y el Evangelio dice, no entendieron lo que les decía, pero la Virgen ponderaba esas cosas en su corazón, las pensaba, le pediría al Señor en su intimidad, pues dame luces para entender cuáles son estos planes, que por otra parte ella sentía la responsabilidad de secundarlos lo mejor posible. Y el Señor le premió pues con una fe, una confianza en Él muy grande, y después le premió llevándosela con Él al cielo inmediatamente entera, en cuerpo y alma, ¿no? El libro del Apocalipsis narra una escena, en la fiesta de hoy se lee ese texto en las lecturas de la misa, y presenta a la Virgen como llena de majestad, como una reina. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Es esa mujer que aparece, dice, vestida con un traje impresionante, vestida de sol, ¿no? Con la luna bajo sus pies. El sol era, para los hombres de esa época, el sol era el astro por excelencia, era el que permitía pues las horas de trabajo, facilitaba pues también las tareas agrícolas, incluso el cuidado de los animales, y además el realce que le pone el meter la luna, ¿verdad? como otra de esas, iba a decir estrellas, otra de esas luces del cielo, ¿verdad? Que le siguen importancia al sol y que tiene influencia también en muchas tareas de los hombres, especialmente pues en las tareas de la pesca, pero también para muchos agricultores pues hay diversas plantas que se pueden sembrar o no, depende cuál sea la posición de la luna en ese momento. Rodeada de 12 estrellas, de ahí salió, como sabréis, la idea del diseño que tiene la bandera de la Unión Europea, ¿no? Que es ese círculo de 12 estrellas doradas o plateadas, ahora no sé, sobre un fondo azul, ¿no? También hay uno de los salmos, Salmo 45, que se atribuye la Iglesia a la liturgia, lo atribuye a la Santísima Virgen, lógicamente como es un salmo pues, de la época del rey David y muy anterior al nacimiento de la Virgen. Dice, de pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir.
Se refiere como una descripción de cómo es el trono de Dios. A tu derecha, donde se sentaría la persona principal, ¿verdad?, de un reino, está la reina, enjollada con el oro de Ofir. Ofir era una zona portuaria muy rica en minerales preciosos y seguramente se valoraba cuando los mercaderes llevaban sus mercancías de un lado para otro, si entre el oro que llevaban para vender o para hacer muchos distintivos reales o de personas con dinero, pues si era oro de Ofir tenía un valor especial, ¿no? Y por eso se hace esa mención en el Salmo responsorial de la misa de hoy, poniendo a la Virgen ahí, a la derecha del Rey del universo, enjollada, engalanada con esas piedras preciosas, con el oro de la mejor calidad. Y todo eso nos ayuda a sentir una gran admiración por nuestra Madre. Qué agradecimiento tan profundo nos lleva a tenerle a Dios, porque ha querido premiarla de esta manera, que tantas cosas como ella hizo en la vida de nuestro Señor y como ella sigue haciendo como continuadora de ese encargo que Dios le dio desde la cruz. Ahí tienes a tu Hijo, que ese apóstol, pues todos somos ese apóstol. Ahí tienes a tus hijos, podría haberle dicho, ¿no? Y sentimos esa ayuda de quien es hija de Dios, madre de Dios, y como se la llama también muchas veces la esposa de Dios, para hacer ese enlace con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y podríamos añadir con San José María, tiene en un punto de camino, dice, más que ella, solo Dios. Quien es madre, hija y esposa de Dios, más que ella, solo Dios. Por eso la Santísima Virgen es la mujer que está más alta en el cielo. Vamos, suponiendo que hubiera diferentes niveles, pues ella sería como la primicia. Claro, primero va Jesús, por supuesto, el Hijo de Dios, las personas de la Santísima Trinidad, y después María. Algunas personas que vivieron con ella en Nazaret hace 20 siglos, pues no sé si les pudiéramos preguntar ¿y cómo era María? Pensando que a lo mejor pues hacía cosas, pequeños milagros, o hacía cosas, pues no sé, lo que a las demás les llevaba 1 hora, ella lo hacía en 10 minutos. Y yo creo que nos llevaríamos la sorpresa, si es que pensáramos así, de que nos hablaran de una mujer muy normal. Pues como nosotras, pues solíamos quedar a tal hora pues para hacer estas faenas, a lo mejor para lavar la ropa en el río o en una fuente, o solíamos ir a comprar en tal sitio, o amasábamos el pan juntas, y así hablábamos y nos contábamos cosas de las diversas familias. Tal vez nos pudieran decir, ¿por qué sería así? Era la mujer más bella del pueblo. Pues sí, no sabemos cómo es la Virgen, solo la conocemos por los retratos que han hecho los escultores o los pintores. Pero es lógico que si Dios quiso que quien iba a ser la madre de su Hijo darle tantos privilegios, tantas virtudes, tanta gracia, como no le iba a dar también esa belleza natural que luego ella supo custodiar, ¿verdad? No emplearla vanidosamente, sino custodiarla, pues porque decidió entregársela a Dios con todo su ser en castidad, en virginidad. ¿Y cuál es el secreto entonces de que haya llegado tan arriba? Porque se sorprenderían esas vecinas suyas si se les permitiera ver, ¿no? Bueno, quizá ya la están viendo porque estén en el cielo también. Pero ¿dónde está María? Pues mira dónde está allá arriba, al lado de la Santísima Trinidad.
¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cuál fue ese trampolín para subir tan alto? Hay bueno, es muy pequeña, ¿verdad? Pero una pequeña pista que deja el Evangelio puede servirnos para entender las cosas así. Cuando la Virgen, después del anuncio del ángel, por tanto ya embarazada, ¿verdad?, pues va a casa de su prima Santa Isabel, que está un poco lejos de Nazaret, porque ella ya estaba, le dijo el ángel, estaba en su 6º mes de embarazo, ¿no? Y ayudarla y servirle en lo que pudiera necesitar. Y cuando la Virgen llega a la casa de su prima, después de los saludos, el Evangelio recoge unas palabras de la Virgen que son una maravilla, es un canto de alabanza a Dios, se conoce como el Magnificat, mi alma magnifica, engrandece, da gloria a Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. De algún modo, en ese cántico se nota algo profético, por la gracia de Dios, que le inspira esas palabras, que le sirven de agradecimiento hacia Dios, pero al mismo tiempo, pues, lo que Dios ha mirado y va a seguir mirando en ella y en nosotros es la humildad. Me llamarán, me felicitarán todas las generaciones. Y evidentemente así ha sido año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo. Los hombres, en la medida en que van conociendo quién es, qué papel ha representado la Santísima Virgen en toda esta historia, no han podido menos que escribir cosas maravillosas. Hay oraciones en los devocionarios para todos los gustos, en todas las épocas de la historia, muchas de ellas escritas por grandes santos, por tanto, personas que han logrado profundizar en su vida de oración, en su trato con Dios. Y el trampolín que la sube tan alto, pues además de un querer de Dios, es su humildad. El Señor se ha fijado en la humildad de su esclava, la que tenía ella por su propia santidad de vida, que ya, pues lógicamente, eso te da un grado de humildad más grande que el que podamos tener la media de los demás, ¿no? Pero además Dios añade la humildad que ella adquirió a lo largo de esos años de su vida terrena. Es decir, que la Virgen también se esforzó por pasar oculta, por no ir alardeando a lo mejor de mi hijo es el Hijo de Dios, mi hijo va a hacer cosas muy grandes. No, nadie supo, salvo San José, que esa familia era una familia especial. En el modo de obrar de Dios se da siempre como una paradoja como una lógica distinta, ¿no? Como si el Señor quisiera mostrarnos que no razona del mismo modo que razonamos los hombres. Lógicamente porque razonamos con una inteligencia más limitada, que es reflejo de la inteligencia divina, pero más limitada, porque las fuerzas con las que contamos pues son las que uno tiene, físicas, mentales, espirituales, psicológicas, y con eso vamos calculando y vamos diseñando el futuro. Sin embargo, el Señor es omnipotente, no tiene esas limitaciones, su inteligencia es infinita y por tanto ve las cosas de otra manera, aparte que las ve todas al mismo tiempo, porque se da esa eternidad, es decir, está fuera del tiempo, Dios nuestro Señor. En el famoso Sermón de la Montaña, digo porque es muy conocido, Cristo dirá, por ejemplo, cuando habla con las multitudes, hablo de esta paradoja, ¿no? que contrasta cómo razona el Señor, cómo razonamos los hombres. Pues ahí les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Es decir, el Señor está contándonos que lo que para nosotros es una desgracia, ser pobre o que tengas necesidad de que alguien haga justicia con cosas que te están pasando, o llores por las contradicciones terribles que puedan estar pasando. Sin embargo, para Dios, en esas circunstancias se da la bienaventuranza, la felicidad. Ahí hay algo que nos choca por dentro. Es necesario pedirle al Señor, dame luces para entender qué es esto que me quieres decir con estas paradojas tan fuertes, ¿no? Estos contrasentidos. Precisamente las circunstancias que parecerían indicativas de que nos van bien las cosas, ¿verdad? Pues porque, no sé, pues porque nos salieron bien unos negocios, o porque la cosecha se ha dado fácilmente, o porque esa persona que nos podía haber limitado, pues seguir avanzando en el desarrollo de una petición, pues la han cambiado de sitio, entonces ya no intervino ella. Y uno dice, caramba, ¿cómo se ha ido solucionando todo? Sí, bueno, lógicamente eso nos alegra y nos tiene contentos, y cualquiera pedimos que las cosas se den así, pero no, a veces la vida es justo al revés. Todas esas contrariedades para Dios tienen como un sentido de prueba, como si el Señor nos tomara la temperatura de nuestra fe. ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? ¿Te fiarías de mí incluso en estas circunstancias adversas en las que te encuentras o en las que he permitido que te encuentres? Y entonces tenemos la oportunidad única de mostrarle la intensidad de nuestro amor. Es la grandeza que tiene la vida cuando se vive por amor, cuando se vive delante de Dios. La Virgen pasó sus años en la tierra sirviendo en cosas espirituales, pues porque también educó a Jesús, también contribuyó a crear un ambiente de alegría, de paz, de serenidad en su hogar, pero también sirviendo en cosas materiales, costosas, en fin, de barrer, de fregar, de lavar, en fin, cosas duras, que además en aquella época pues no habría muchos medios para poderlas hacer con facilidad, y sabiendo que es la Virgen, que es una persona única, elegida por Dios entre todas las mujeres, pero no se le caían los anillos, como se suele decir, ¿verdad?, por atender todas esas cosas de la casa en sus circunstancias, ¿no? Claro, eso encierra lecciones asombrosas para nosotros, ¿no?, porque vemos cómo los trabajos, por muy sencillos que sean, o muy rutinarios, o son los trabajos que nos toca realizar, pueden alcanzar una dimensión desproporcionada. Pueden hacer, como el caso de la Virgen, que te lleven a ocupar las posiciones más altas del cielo. Por tanto, bueno, eso nos hace como repensar el sentido que damos a las cosas de este mundo, ¿no? Precisamente con su inteligencia, con todas las cualidades que la Virgen tenía, pudo haber querido, pues qué sé yo, sobresalir, llamar la atención, pero sin embargo ella buscaba que solo Dios se luzca. Y cuando su Hijo Jesús decide manifestarse al mundo, lo que se llama, comienza la vida pública de Jesús, y predica y hace milagros y viaja y se desplaza de un lado para otro, ella, se queda en un segundo plano.
ya casi no se menciona a la Virgen en momentos puntuales en el Evangelio, porque quiere que luzca, que el protagonismo lo lleve su Hijo. Es decir, supo poner al servicio de ese plan divino todos aquellos dones, talentos, virtudes que el Señor le había dado, con el que había querido adornarla, porque todo en ella quería ponerlo al servicio de la redención, la gran misión que venía a traer a la tierra su Hijo. Lo mismo ocurre con las capacidades que hemos recibido. Puede parecer, bueno, esto es que en mi familia todos somos así, ¿no? Se nos da bien este tipo de trabajos, o somos personas muy inteligentes, o de una gran memoria. Bueno, pero siempre son cosas recibidas, a lo mejor por herencia familiar, y sobre todo porque son recibidas de Dios, que es quien nos ha traído al mundo, ¿no? Y por tanto, considerar que todos esos dones que tenemos, las personas que nos rodean, la familia en la que nos hemos desarrollado, los estudios que hemos podido hacer, bueno, tantas cosas que si uno mira hacia atrás dice, caramba, pues ¿qué habría sido de mi vida si no hubiera tenido todo eso? Son capacidades que hemos recibido, pero que forman parte de las herramientas que Dios nos ha dado para cumplir una misión aquí en la tierra. Es decir, no son para el desarrollo de la propia personalidad solamente, no son para brillar nosotros por nuestra cuenta. Pues a la Virgen nos encomendamos, ¿verdad? Porque ella sigue sirviendo a Dios, sirviéndonos a nosotros desde el cielo, mientras nos cuida a nosotros, que nos ve como parte de ese Hijo. De hecho, somos el cuerpo místico de Cristo, así se define en el Vaticano II a la Iglesia, ¿no? Pues cuida de ese cuerpo místico con el que sigue cuidando a sus hijos, ¿no? Nos mira con más amor, con mucho cariño, sobre todo si nos ve especialmente necesitados, débiles, con algún defecto importante, como hace cualquier madre con un hijo, sobre todo si alguno de ellos está enfermo o tiene un problema con los estudios, le dedica más tiempo, o lo acompaña al médico, o le ayuda a hacer los ejercicios que le han aconsejado. Nos mira como esa gran abogada nuestra, ¿verdad? Que, como le decimos en la salve, ¿verdad? Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, esa mirada de misericordia que nos permite sentir la fuerza, la seguridad de que alguien está pendiente de mí, de que alguien quiere ayudarme. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba todavía en la universidad, visitando a unos enfermos con otras personas. Pues uno de ellos le ayudamos a darle la comida y bueno, y entró en confianza con nosotros y era muy parlanchín, y en un momento dado nos dijo, ¿a qué no saben de qué color? No de qué color, ¿cómo son? ¿A qué no saben cómo son los ojos de la Virgen? Y nos quedamos un poco como asombrados, y pues no sé, ni creo que él lo vaya a saber tampoco, a no ser que haya tenido alguna aparición, ¿no? Y nos dijo esto, los ojos de la Virgen son misericordiosos. Él estaba, claro, haciendo referencia a esa frase que decía antes de la salve, ¿no? Son misericordiosos. Nunca deja de darnos una mano a quien se lo pide. También la oración de memorare, la oración, o acordaos también se llama, hay un momento que dice, jamás se ha oído decir de ninguno de los que ha acudido a tu protección, jamás. O sea, no tenemos constancia de que hayas mirado para otro lado, de que te hayas desentendido de lo que algún hijo tuyo te pedía. Con esa seguridad, con esa alegría, nos llena el alma, ¿verdad? Pues queremos también acudir a ella con
con toda la frecuencia de que sea necesaria en nuestra vida. Pues termino ya. Es verdad que la vida en la tierra no está nunca exenta de sacrificios, pero claro, a la vez el Señor nos da muchas alegrías y tenemos que tener siempre la esperanza de la gloria. Pues en esta solemnidad de la Asunción de la Virgen vamos a pedirle que nos ayude a encontrar esa belleza de servir a los demás, porque ese será el camino que nos conduzca hasta la belleza infinita de Cristo en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.